En 2026 la Fórmula 1 vivirá una revolución, no solo por el cambio radical en el reglamento técnico, no solo porque los monoplazas cambiarán de forma, peso y potencia, sino porque un nuevo nombre aparecerá en la parrilla con un plan tan ambicioso que ya está haciendo temblar a más de uno. Cadillac no llega para ser un equipo más, llega con el respaldo de General Motors, con el cerebro de Andretti y con una estructura que se está armando hasta los dientes. Y es que esta no será una entrada simbólica. No será un proyecto para ver si funciona. Cadillac llega como parte de una tormenta perfecta. Nuevos motores, nueva aerodinámica, nuevas oportunidades para cambiar el orden jerárquico. Y si lo hacen bien, podrían convertirse en el mayor dolor de cabeza para los equipos establecidos. En este video te explicaremos por qué el proyecto Cadillac podría ser el más preparado de toda la nueva era. Vamos a repasar los detalles de su llegada, el papel clave de Andretti, la inversión histórica de General Motors y algunas predicciones que podrían hacerte ver 2026 como el inicio de una nueva potencia en la Fórmula 1. No cualquiera puede levantar la mano y decir: quiero entrar a la Fórmula 1, pero Mario Andretti no es cualquiera, es uno de los nombres más grandes en la historia del automovilismo. Un piloto que ganó el Campeonato Mundial de Fórmula 1 en 1978 a bordo del revolucionario Lotus 79 con efecto suelo. Pero su leyenda va mucho más allá. Ganó las 500 millas de Indianápolis en 1969, se coronó campeón de la IndyCar en 4 décadas distintas, venció en Daytona 500, las 12 horas de Sebring y compitió con prestigio en Le Mans, en Midget Cars, en Sprint Cars y hasta en el Campeonato Mundial de Resistencia. Pocos pilotos en la historia pueden presumir ese currículum, y eso solo es el comienzo, porque su apellido se convirtió en un legado. Michael Andretti, su hijo, compitió en Fórmula 1 con McLaren, fue campeón y figura de la kart, y hoy lidera la operación de Andretti Global, una estructura presente en IndyCar, Fórmula E, Extreme E, Supercars y otras categorías de alto nivel. Incluso Marco Andretti, nieto de Mario, ha seguido los pasos familiares, compitiendo también en IndyCar y carreras de resistencia. Es una familia que respira gasolina desde hace más de 50 años. Por eso, cuando la FIA anunció una convocatoria oficial el 2 de febrero de 2023 para abrir las puertas a una nueva escudería de Fórmula 1, Mario Andretti no lo pensó dos veces. Era el momento, la oportunidad que había estado esperando. En el pasado, la Fórmula 1 llegó a tener más de 20 equipos compitiendo por clasificar. Durante los años 80 y 90 era común ver 26, 28 o hasta 30 coches inscritos, y no todos podían correr el domingo. Se realizaba un proceso de preclasificación para filtrar a los más lentos. Algunos equipos llegaban a tener 3 o más coches, en el caso de March, Tyrrell o Brabham, pero con la consolidación de las normas modernas, la FIA limitó la participación a un máximo de 13 equipos, con 2 coches por escudería. Desde 2017, sin embargo, la Fórmula 1 ha funcionado con solo 10 equipos fijos, y aunque se ha discutido la expansión a 11 o 12, nunca se había concretado con éxito. Mario Andretti creía que podía romper esa barrera, y tenía razones de sobra para pensarlo: la experiencia, el legado y el respaldo de una organización que ya domina múltiples disciplinas del motorsport. Pero pronto descubriría que no bastaba con cumplir los requisitos. En la Fórmula 1, las reglas también se escriben en los pasillos del poder. Andretti estaba convencido de tenerlo todo: una infraestructura sólida, un legado innegable, un equipo con experiencia en múltiples disciplinas del automovilismo internacional. La FIA evaluó su propuesta y dio luz verde. Andretti Global cumplía con los requisitos técnicos, financieros y estructurales, pero faltaba un paso más, y ese paso no lo controla la FIA, lo controla la FOM, la Formula One Management, el ente comercial que representa a los equipos actuales, que gestiona los derechos televisivos y que maneja los intereses económicos de los 10 constructores de la parrilla. Y ahí es donde el muro apareció. La FOM dijo no. El argumento: Andretti no ofrecía valor añadido al deporte, que no bastaba con ser un equipo más, que la Fórmula 1 ya estaba en un momento de crecimiento y que cualquier nuevo integrante debía elevar la categoría, no solo participar. Pero la realidad era más cruda: dinero, mucho dinero. Cada año, al finalizar la temporada, la Fórmula 1 reparte una bolsa millonaria entre las escuderías en función de su posición en el campeonato de constructores. En 2024, según estimaciones, McLaren se llevó 140 millones en el primer lugar. Los segundos, Ferrari, recibieron 131 millones. El tercero, Red Bull, ganó 122 millones. Como cuarto, Mercedes recibió 113 millones. Aston Martin, 104 millones. El sexto fue Alpine con 95 millones. El séptimo, Haas con 87 millones. Octavo, Racing Bulls, 78 millones. Noveno, Williams con 69 millones. Y décimo, Sauber con 60 millones. Y eso sin contar bonificaciones para escuderías históricas, como los pagos exclusivos que recibe Ferrari solo por ser Ferrari. Entonces, ¿quién querría repartir ese pastel con un nuevo jugador? ¿Quién aceptaría bajar su tajada sin una ganancia inmediata a cambio? La entrada de Andretti significaba para muchos menos millones en el bolsillo. Y en una Fórmula 1 donde el espectáculo cuenta, pero el negocio manda, esa fue la verdadera línea roja. La puerta se cerró y el mensaje quedó claro: no basta con soñar, hay que ser estratégicamente valioso. La pregunta lógica es: ¿cómo pudo la FOM rechazar esto? Porque lo de Andretti no es una improvisación, ni una jugada de marketing con nostalgia familiar.
Era un proyecto con bases reales, con inversión, con infraestructura, con visión. Y para entender la magnitud de lo que están construyendo, hay que mirar más allá de las pistas. Andretti Global tiene su sede central en Indiana, en Estados Unidos, una mega instalación de 575,000 pies cuadrados levantada sobre 90 acres, con una inversión de $200 millones, diseñada para estar operativa en 2025. Esta sede no solo centralizará operaciones de IndyCar, IMSA e Indy NXT, sino que también será hogar de Andretti Technologies, la división de innovación e ingeniería avanzada, un campus con gimnasio, senderos, museos, restaurantes y hasta anfiteatro. ¿Quién más en la parrilla tiene eso? En Indianápolis cuentan con una antigua planta de producción de un complejo de más de 240,000 pies cuadrados, en proceso de renovación total para convertirse en base de operaciones de sus proyectos de IndyCar, Fórmula E e Indy NXT, todo personalizado para manufactura de alta gama, simulación y desarrollo. Y también en Silverstone Park, Reino Unido, porque sí, Andretti también juega en Europa. Ya tiene una sede de 48,000 pies cuadrados y planean expandirse a otra de 70,000. Esta será su base para competir y eventualmente dominar en categorías como Fórmula 2, Fórmula 3 y además de servir como eje para su futuro proyecto en Fórmula 1. Y cuentan también con colaboraciones tecnológicas de alto nivel: Siemens, AWS, Zapata Computing, análisis de datos avanzados, simulación en tiempo real, predicción de estrategia. Están implementando soluciones que ni algunos equipos actuales tienen. Un sistema completo para optimizar cada milímetro del coche antes de que toque pista. Entonces, ¿por qué la negativa? Porque la infraestructura estaba, la ingeniería estaba, la inversión estaba. Y sin embargo, el portazo fue rotundo. Tanto así que Andretti inició acciones legales y movilizó a sus equipos de abogados para presionar a la FOM. Buscaban que se reconociera su proyecto como algo más que un capricho familiar, pero también entendieron que, para entrar al paddock, necesitaban algo más que razones válidas, necesitaban peso político, poder comercial y una imagen imposible de ignorar. Fue entonces cuando Andretti se acercó directamente a General Motors, y tras varias reuniones, pláticas y negociaciones, alcanzaron un acuerdo estratégico. General Motors no podía presentarse directamente como la cara visible del proyecto, no con procesos legales en curso, no con un historial de negativas tan frescas, y Andretti tampoco podría seguir liderando la propuesta sin una transformación. La solución fue tan brillante como agresiva: usar una de las submarcas más poderosas y prestigiosas de General Motors, Cadillac, una marca legendaria en el automovilismo estadounidense, con historia, con lujo, con peso mediático y con hambre de volver a la cima del deporte motor global. Fue así como nació Andretti Cadillac, un proyecto renovado, más fuerte, más pulido, más político, y que la FOM ya no podría ignorar ni rechazar con facilidad. Una de las razones de más peso por lo que la FOM ya no pudo negarse fue que con General Motors llegaron los millones. El primer paso fue claro: una tarifa de inscripción sin precedentes, $450 millones. Ese fue el precio para que la Fórmula 1 dijera, ok, que entre. Una tarifa antidilución que calmó a los equipos actuales, que veían la llegada de un nuevo competidor como una amenaza a su tajada del pastel. Con ese cheque, Cadillac se aseguró de no empezar con enemigos en el paddock, pero el dinero era solo el comienzo. General Motors prometió convertirse en fabricante de unidades de potencia, y aunque en 2026 iniciarían con motores Ferrari, ya está en marcha el desarrollo de su propio propulsor, con sede en Carolina del Norte, y con la mirada puesta en 2029 como año de independencia tecnológica. Este no es un proyecto pasajero, es una inversión a largo plazo, y mientras la mayoría de los equipos comparten estructuras, Andretti Cadillac levantó un equipo de 350 personas repartidas entre Indiana, Michigan, Carolina del Norte y el Reino Unido, un ecosistema logístico diseñado para competir con cualquiera. Y lo más importante, el peso de una marca global. Cadillac es lujo, es historia, es Estados Unidos. Y para los nuevos dueños de la Fórmula 1, Liberty Media, consorcio norteamericano, la Fórmula 1 que busca conquistar el mercado americano con carreras en Austin, Miami, Las Vegas, Canadá, México y Brasil, tener a General Motors a bordo no es solo conveniente, es estratégico. Fue con estos movimientos económicos, logísticos y simbólicos que Cadillac terminó de blindar su ingreso a la Fórmula 1, y con el aval de la FIA ya en mano, nadie puede frenarlos. Lo que Cadillac está a punto de lograr no tiene precedentes en la era moderna de la Fórmula 1, porque en los últimos 30 años, ingresar a la categoría reina no ha sido una hazaña sencilla. Muchos lo han intentado, casi todos han fallado. La vía más común ha sido comprar estructuras ya existentes, casi siempre en ruinas, equipos con deudas, sin resultados y al borde del colapso. Un ejemplo claro, Sahara Force India, aquel equipo con sede en Silverstone que peleaba dignamente en la zona media hasta que sus problemas financieros lo hundieron. Fue puesto en administración judicial en 2018 y de ahí renació como Racing Point, con Lawrence Stroll al mando. Hoy es lo que conocemos como Aston Martin, pero el patrón se repite. Red Bull Racing, el gigante de la actualidad, compró Jaguar en 2005. Su filial, Visa Cash App Racing Bulls, nació de los restos de Minardi,
Mercedes, antes de convertirse en una potencia, fue Brown GP, que antes fue Honda, que antes fue Bar. Una historia de herencias, compras y renacimientos que define la Fórmula 1 moderna. Ingresar a la máxima categoría desde cero es una misión casi imposible. Y aún así, hay un único caso reciente que puede compararse con lo que hoy se plantea Andretti Global. Es el de Gene Haas. En 2016, Gene Haas, empresario californiano, fundador de Haas Automation y propietario del exitoso equipo Stuart Haas Racing en NASCAR, decidió dar el salto a la Fórmula 1. Tenía experiencia en el automovilismo, contactos en Estados Unidos y sobre todo, una obsesión por convertir su marca en un nombre global. Así nació Haas F1 Team, la primera escudería estadounidense en la parrilla desde 1986. Pero Gene no llegó con una revolución. Lo suyo fue una entrada meticulosa, austera y extremadamente estratégica. Eligió establecer una base en Kanápolis, Carolina del Norte, y una segunda sede en el Reino Unido, apostando por una asociación técnica con Ferrari, que le permitiera reducir costes y obtener un rendimiento decente desde el primer día. Y funcionó. Haas sumó puntos en su debut en Australia 2016 y se mantuvo competitivo en sus primeras temporadas. Pero la operación estaba lejos de ser una potencia, su infraestructura era limitada, su presupuesto mucho más ajustado que el de los grandes, y su ambición sobrevivir, no dominar. Ahora comparemos esto con Cadillac Andretti. Aunque ambos son proyectos estadounidenses, las diferencias son abismales. Para empezar, el contexto. Cuando Haas ingresó en 2016, la Fórmula 1 se tambaleaba. Equipos como Caterham, HRT y Manor habían desaparecido por problemas económicos. El deporte temía quedarse con solo 9 escuderías, así que el ingreso de Haas no fue solo aceptado, fue bienvenido. Hoy, en cambio, la Fórmula 1 vive en era de bonanza, 10 equipos consolidados, contratos multimillonarios y una expansión comercial imparable. Nadie está desesperado por un nuevo equipo, y por eso Cadillac tuvo que pagar una cuota de antidilución de $450 millones, solo para ser considerado. Pero más allá del contexto, la estructura también es otra historia. Gene Haas entró con una operación básica y dependiente. Cadillac, en cambio, llega con un músculo financiero y técnico monstruoso, con una alianza con General Motors, con bases en Estados Unidos y Europa, con asociaciones tecnológicas con AWS, Siemens y Zapata Computing, y con un proyecto de unidad de potencia propio a mediano plazo. Haas fue ingenio, cautela y pragmatismo. Cadillac es ambición, poder y revolución. Ambos nombres representan la bandera de Estados Unidos en la Fórmula 1, pero mientras uno entró para sobrevivir, el otro quiere entrar para reinar. Y en un deporte donde los débiles caen rápido, la diferencia entre llegar y permanecer está en tener una visión que va más allá del siguiente gran premio. Y Cadillac la tiene. Ahora bien, ¿puede un equipo debutante conquistar el trono en la Fórmula 1? Parece una pregunta absurda en un deporte donde dominar exige años, y a veces décadas de perfeccionamiento, infraestructura y miles de millones de dólares. Y sin embargo, ha ocurrido. En toda la historia de la Fórmula 1, solo 2 equipos pueden presumir de haberlo conseguido en su primer temporada. El primero fue Alfa Romeo en 1950, el primer año oficial de la Fórmula 1. Una época distinta, en este año cero, donde todos eran debutantes y donde un hombre pasaría a la historia, Giuseppe Farina, el primer campeón del mundo, pero aquello fue más un nacimiento colectivo que una hazaña individual. Era el origen, el comienzo. El segundo caso, en cambio, fue un milagro moderno. 2009, Honda decide retirarse de la Fórmula 1 por la crisis económica mundial. El equipo parece condenado a desaparecer. Pero entonces, Ross Brown, el cerebro detrás de los títulos de Schumacher en Ferrari, compra la estructura por 1 libra esterlina. Sí, 1 libra. Renombra al equipo como Brown GP, firma con Mercedes para usar sus motores y apuesta por una solución técnica radical. Un componente legal, pero ingenioso, que nadie más había anticipado: el doble difusor. Y el resultado fue histórico. Jenson Button gana 6 de las primeras 7 carreras del año. Brown GP barre a la competencia, y en su única temporada de existencia se lleva el campeonato de pilotos y el de constructores. Un debut, un título, y una leyenda que, un año después, se transformaría en el actual Mercedes-AMG Petronas. Entonces, ¿puede Cadillac soñar con una entrada triunfal? Sí, pero necesitaría más que inversión. Más que marketing, más que voluntad, necesitaría una visión estratégica tan precisa como la de Brown, una lectura del reglamento 2026 que le permita encontrar rendijas, y una ejecución milimétrica. ¿Imposible? Quizá. ¿Irresistible? Sin duda, porque en la Fórmula 1 los grandes cambios de reglamento siempre abren la puerta a lo impensado. Y si Cadillac juega bien sus cartas, podría no solo entrar a la categoría, podría reescribirla. El enemigo no es McLaren, no es Red Bull, no es Mercedes, ni siquiera Ferrari. El verdadero desafío que se avecina es la nueva Fórmula 1. Porque en 2026 todo va a cambiar. Todo. El tamaño, el peso, la aerodinámica, el motor, la forma de adelantar. Cada pieza del rompecabezas será distinta, y si algo nos ha enseñado la historia es que cuando haya un gran cambio, hay una gran oportunidad, pero también una gran amenaza. Para los equipos establecidos, el reto será desaprender.
Para los nuevos, será adaptarse más rápido que nunca. Y ahí es donde Andretti tiene un arma secreta, una que han construido a fuego lento, compitiendo año tras año en IndyCar y Fórmula E, dos categorías que curiosamente se parecen cada vez más a la Fórmula 1 del futuro. En IndyCar, los coches son más pequeños, ligeros y agresivos, como lo serán los Fórmula 1 de 2026, que reducirán peso, tamaño y distancia entre ejes. Se acabaron los gigantes que pesan casi 800 kilos, ahora serán máquinas más ágiles y más parecidas a los Indy. En Fórmula E, el foco está en la gestión de energía, el uso estratégico de la potencia eléctrica, exactamente hacia donde apunta la Fórmula 1, de un 20% de potencia híbrida a un 50%. Motores que pensarán tanto como rugen. Además, la Fórmula 1 dirá adiós al DRS y saludará al Manual Override Mode, un botón de potencia extra que recuerda demasiado al Push to Pass de IndyCar. ¿Coincidencia? No. Convergencia. Porque si bien seguirán existiendo diferencias, como el desarrollo abierto en Fórmula 1 frente al chasis único de IndyCar, la esencia técnica se está alineando. Y ahí Andretti tiene una ventaja. Sus ingenieros ya entienden cómo se comporta un auto más compacto, ya trabajan con híbridos, ya manejan estrategias similares y ya viven en el futuro. El problema es que también lo saben los demás. Red Bull, Mercedes, Ferrari, McLaren, todos se están preparando para 2026, invirtiendo millones, contratando talento, simulando hasta el más mínimo cambio. Cadillac y Andretti no solo deberán entender este nuevo mundo, tendrán que conquistarlo, rápido, sin margen de error. Porque si algo está claro, es que la Fórmula 1 de 2026 será una selva, y solo los que evolucionen más rápido sobrevivirán. Y si todo esto no basta, y si Cadillac llega y fracasa, es una posibilidad, porque esto es Fórmula 1, y aquí no se regalan victorias. Por eso Cadillac ha tomado una decisión que muchos consideran sorprendente, pero también profundamente sensata. No desarrollarán su propio motor desde el primer día, no por falta de ambición, sino por algo más valioso: criterio. En febrero de 2024 se anunció oficialmente que Cadillac utilizaría unidades de potencia de Ferrari para su debut en 2026. Un acuerdo técnico y comercial que puede parecer contradictorio para una marca que se presenta como símbolo del poder industrial estadounidense, pero es en realidad una jugada maestra, porque Cadillac sabe que no está lista para fabricar una unidad de potencia competitiva. No aún. Sería absurdo creer que en 2 años podría alcanzar lo que Honda o Mercedes han tardado décadas en perfeccionar. Red Bull Powertrains es el mejor ejemplo. Ni todo el dinero de Milton Keynes ha sido suficiente para replicar lo que Honda dejó. Hoy están sufriendo, luchando por entender cómo integrar el motor con el chasis, perdiendo terreno frente a rivales que ya entienden el delicado arte de transformar energía eléctrica en tracción pura. Cadillac no quiere cometer ese error. Por eso opta por aprender primero, por estudiar de cerca cómo trabaja un fabricante como Ferrari, un equipo que, aunque no domina, siempre está en la conversación por los podios, y eso es todo lo que Cadillac necesita en su primer año. Mientras tanto, la otra mitad del rompecabezas se sigue armando. Los ingenieros de Andretti, que ya cuentan con experiencia en la Fórmula E, conocen cómo extraer el máximo del torque eléctrico, ya entienden los sistemas híbridos, las curvas de regeneración, la eficiencia térmica. Los que están más imbuidos en la Indy han pulido durante años una aerodinámica que no depende del efecto suelo, sino de superficies móviles, de la gestión dinámica del flujo de aire y en monoplazas con unas dimensiones que equiparan más a los IndyCars con los nuevos Fórmula 1, justo lo que busca la nueva Fórmula 1. Y así, pieza por pieza, Cadillac comienza a construir no un coche, sino una filosofía, una que no promete arrasar desde el primer día, pero que tampoco va a improvisar. Van a observar, a aprender, a absorber, y cuando llegue el momento dispararán con todo. Pero claro, hay una diferencia entre tener el plan correcto y poder ejecutarlo, porque incluso con la mejor estrategia, esto sigue siendo Fórmula 1. Y en ese juego, nadie espera al nuevo. Pero por más dinero, infraestructura y alianzas que tengas, hay una pieza que puede derrumbarlo todo, o elevarlo al cielo: los pilotos. Y ahí es donde Cadillac todavía no da el golpe sobre la mesa. La dupla que estrenará este proyecto sigue siendo una incógnita. En su momento, Mario Andretti fue claro: Colton Herta sería una gran opción, un piloto estadounidense, con talento probado en IndyCar, y que representa la bandera que este tipo quiere enarbolar, una escudería norteamericana, con alma y sangre norteamericana. Pero las versiones cambiaron, y el plan también. Andretti dijo que preferirían una mezcla, la experiencia de un veterano y la chispa de un joven talento. Ahí se abrió la caja de Pandora. Por el lado de los novatos, aparece Mick Schumacher, con 2 temporadas en Fórmula 1 y sed de revancha. Está Felipe Drugovich, campeón de Fórmula 2, frustrado por la falta de oportunidades en Aston Martin, y Gabriel Boleto, el joven brasileño de gran proyección que aún debe mostrar si merece este salto. Actualmente incluso el nombre de Alex Palou se ha barajado al ser un perfil parecido al de Herta. A nivel intermedio, han saltado nombres como Wang Yusu, no solo por su talento comprobado, sino por el peso comercial que representa atraer al mercado chino, como ya lo hace Tsunoda con Japón. Pero si hay algo que puede marcar la diferencia desde el primer día,
ese liderazgo en la pista, y por eso dos veteranos se asoman como las cartas más fuertes, Sergio Pérez y Valtteri Bottas, ambos con más de una década de experiencia, ambos con podios, victorias y algo más valioso, capacidad para desarrollar un coche desde cero. Checo es un piloto que los ingenieros adoran. Habla su idioma, sabe cuándo callar, cuándo empujar, cuándo escuchar. Fue parte vital en el crecimiento de Force India, Racing Point y en Red Bull. Fue el escudero ideal para que Verstappen consolidara el dominio. Y Bottas quizá no tenga una aura mediática tan grande, pero es un reloj suizo en la pista. Metódico, preciso, cerebral. En Alfa Romeo y antes en Mercedes fue clave para afinar setups, ajustar reglajes y tomar decisiones que mejoraron el coche cada fin de semana. No por nada, hoy los grandes equipos valoran más que nunca a los pilotos que no solo conducen, sino que entienden el monoplaza como un ingeniero más. Ferrari tiene a Hamilton, Aston Martin tiene a Alonso y Sauber confía en Hülkenberg. ¿Será Cadillac lo suficientemente inteligente como para seguir este camino? Porque si hay algo más difícil que construir un coche competitivo, es ponerlo en manos de alguien que sepa llevarlo al límite y luego explicarle a los técnicos cómo hacerlo aún mejor. Cadillac lo tiene todo, casi todo, pero hasta que no pongan nombres y apellidos sobre esos dos asientos, seguirán en penumbra, y si se equivocan, toda la estructura puede venirse abajo, como ya les pasó a muchos antes. Ahora bien, después de ver las opciones que tiene Cadillac, ¿cuál es la dupla perfecta para ellos? Cadillac no puede darse el lujo de meter a un novato a improvisar, mientras el resto de la parrilla lleva décadas de ventaja. Necesita certezas. Y los últimos dos pilotos mencionados podrían dárselas, Sergio Pérez y Valtteri Bottas. Sí, como una dupla. Ambos saben lo que es pelear para sobrevivir en el fondo de la tabla, pero también saben lo que es ganar carreras, pelear campeonatos, ayudar a construir un monoplaza de élite. Pérez fue la clave para que Racing Point se transformara en Aston Martin. Bottas ayudó a Mercedes a construir una de las dinastías más exitosas de la historia. Y entre los dos suman más de 500 grandes premios de experiencia. ¿La edad? Un argumento débil. Hamilton va por los 41, Alonso tiene 43 y siguen compitiendo al máximo nivel. ¿Quién puede decir que Pérez con 36 o Bottas con la misma edad para 2026 no pueden hacer lo mismo? ¿La pausa? Niki Lauda se retiró y volvió para ser campeón. Schumacher lo hizo, Alonso también, por 2 años, y todos regresaron más fuertes. Porque los grandes nunca se van del todo. Además, esta no es una dupla solo de marketing o nostalgia, es una dupla para desarrollar, para ajustar, para construir paso a paso un coche competitivo. No se trata de ganar en 2026, se trata de no naufragar. Y haciendo un ejercicio hipotético donde no se moviese el mercado de pilotos en la Silly Season para 2026, cuando los comparamos con el resto de la parrilla actual, Cadillac no sale mal parado. Sauber alinea a Bortoleto y Hülkenberg, Haas tiene a Behrman y a Ocon, Racing Bulls a Hadjar y Alonso, Alpine a Colapinto y Gasly, Williams a Albon y Sainz, que si bien Sainz no es un novato, está en su periodo de adaptación, es decir, al menos 5 equipos tendrán alineaciones más jóvenes, menos experimentadas o directamente desequilibradas. Y aunque las duplas top como Ferrari, con Hamilton y Leclerc, Mercedes con Russell y el novato Antonelli, Red Bull con Verstappen y Tsunoda, o McLaren con Norris y Piastri, seguirán siendo el parámetro. Cadillac no quiere medirse contra ellos desde el día 1, quiere aprender. Quiere crecer, y en ese camino no hay mejores guías que dos pilotos con cientos de batallas encima. Por eso esta dupla no es un parche, es una estrategia, una forma de blindar el proyecto, de mandar un mensaje claro. No hemos venido a improvisar, hemos venido a construir algo serio, y no vamos a fallar. Y ahora ya no es una promesa, es una cuenta regresiva. Cadillac ha hecho lo más difícil, entrar al circo más exclusivo de automovilismo mundial, y no lo ha hecho con fuegos artificiales ni promesas vacías, lo ha hecho con estrategia, humildad y visión a largo plazo, porque si vas a entrar en la Fórmula 1, mejor que sea para quedarte. Y si Cadillac piensa futuro, y está claro que lo está haciendo, ahí es donde nombres como Valtteri Bottas y Sergio Checo Pérez se vuelven más que rumores, se vuelven piezas lógicas, estrategas con casco, porque no necesitas dos promesas arriesgadas, necesitas dos pilotos que entiendan el lenguaje de los ingenieros, que sepan cuidar un monoplaza, dar feedback técnico certero y ayudarte a evolucionar el coche carrera tras carrera. Gracias a esto, la curva de desarrollo y mejora de los monoplazas podría reportar un ascenso exponencial. Eso es realmente apostarle al futuro. Eso es desarrollo con propósito. Eso es evitar el caos en tu temporada de debut. Y además, ambos son nombres fuertes, ídolos de millones, pilotos con una cartera de patrocinadores que no solo ponen dinero, ponen imagen, afición, respaldo. Cadillac no estaría construyendo un equipo, estaría construyendo una marca global. Y lo saben, por eso cada paso ha sido meticuloso. La sede, el motor, los ingenieros, el enfoque técnico, y ahora falta la última pieza del rompecabezas, los pilotos. Esa decisión se anunciará antes de que termine esta temporada 2025 y marcará el tono de lo que será la pretemporada más esperada de la historia reciente, porque en 2026 Cadillac no va a llegar como el nuevo, va a llegar como el disruptor,
como la amenaza, como la pesadilla de las escuderías establecidas. Y cuando se apague el semáforo en Bahrein, todos sabrán que algo ha cambiado, que la Fórmula 1 ya no es solo de europeos.